Dios les bendiga en esta mañana, amados hermanos. Es de sumo gozo podernos volver a encontrar a través de estos medios para poder en esta mañana compartir con todos mis hermanos, con todos los amigos que nos escuchan, nuestra lección de escuela bíblica, lección número 21, el cual estaremos, ¿verdad?, compartiendo con ustedes en esta mañana. Pero antes quiero que comencemos con una oración. Vamos a presentarnos delante del Señor para que Él tome, ¿verdad?, el control en nuestras vidas y que podamos recibir esta palabra que sea de aliento, que sea de fortaleza para cada una de nuestras vidas. En medio de estos tiempos, en medio de esta crisis, necesitamos poner nuestra confianza en manos del Señor. Sin Él nada somos, sin Él nada podemos hacer. Así que incline su rostro en su hogar ahí conmigo y vamos a hacer esta oración. Amado Dios, Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana. Gracias, Padre, porque pudimos abrir nuestros ojos, pudimos, Dios mío, ver la luz del día. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Jehová. Oh, mira, Padre, en esta mañana, mira a mis hermanos, nuestros amigos que están escuchando esta lección. Yo te pido que seas tú, Dios mío, edificando nuestras vidas. Oh, Padre, ayúdanos que en medio de las circunstancias, en medio de las crisis, podamos depender de ti, Señor, porque sin ti nada somos, Jehová. Oh Padre, tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra ayuda, Jehová. Oh Padre, mira a cada uno de mis hermanos, Jehová, en esta mañana te pedimos una bendición especial para todo aquel que nos escucha, Jehová, en el nombre de Jesús. Amén. Pues amados, vamos a abrir, si tiene por ahí su expositor, vamos a abrirlo en esta mañana conmigo. Vaya a la lección número 21. Y el que no tenga expositor, no importa, busque su Biblia y vamos a estar considerando Habacuc 3, de los versículos del 1 al 2, del 16 al 19. Así que vamos a compartir y yo también voy a estar compartiendo con ustedes, ¿verdad? Parte de la lección. Y en esta mañana estaremos llevando a cabo el estudio bíblico número 21, fe en medio de la adversidad. Cuando nosotros hablamos y decimos fe en medio de la adversidad, tenemos que considerar lo que es el texto áureo de Habacuc 3, versículo 18, y dice: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. El pensamiento central dice: la confianza que Dios da no es por causa de las circunstancias, sino a pesar de ellas. Miren qué bonito ese versículo, ese pensamiento central donde lo que nos dice es: amado, no importa la circunstancia que podamos estar viviendo, no importa la prueba, no importa la tribulación, no importa la crisis. Amados, en medio de esa circunstancia vemos la mano de Dios en nuestra vida. En medio de la crisis vemos cómo es que Dios se glorifica en medio de ellas. Así que vamos entonces a considerar en esta mañana. Vamos a hablar un poquito sobre la historia, ¿verdad?, de este libro y de quién fue Habacuc. Habacuc fue el autor de este libro. No se sabe mucho sobre él, pero mucha gente, ¿verdad?, y exégeta y los intérpretes de la palabra, dice que era un miembro del coro del templo. Así que si era un miembro del coro del templo, era un levita. Así que un levita, ¿cómo era el comportamiento de un levita? Un levita estaba, amados, en todo tiempo, tenía intimidad con Dios, en todo tiempo tenía una vida, ¿verdad?, íntegra, porque su posición era tan clave dentro del tabernáculo. Así que con esto que escuchamos y por la manera en que el autor escribe este libro de Habacuc, se puede reconocer que fue un hombre dedicado a la tarea que hacía, ¿verdad? Que era levita, adorador. Eh, en la función del levita consistía en cargar los pecados y las angustias del pueblo. Ustedes saben que cuando hablamos del sacerdote, de los levitas, su función era recibir, ¿verdad?, aquella gente que venía con sus corderos, sus carneros, a ofrendar por los pecados,
¿verdad?, que habían cometido. Así que en medio de la función que tenía el levita era una función donde había intimidad y comunicación con Dios en todo momento. Así que había una vida llena de oración, una vida llena de oración en medio, ¿verdad?, de lo que era la función del levita. Así que, ¿qué había pasado con Habacuc? Habacuc había visto cómo era que Asiria había destruido eh, todo lo que era, ¿verdad?, la nación, el pueblo de Judá. Así que vemos cómo era que Babilonia ya era la potencia mundial, y cuando hablamos de Babilonia tenemos que hablar del rey Nabucodonosor. Así que por casi 20 años estuvo este imperio en todo su apogeo, y un imperio cruel, un imperio que atacaba por doquiera, llevaba en cautiverio, ¿verdad?, a toda la nación de Judá. Así que hubo un deterioro moral en Judá. Y esto es parte de lo que Habacuc había visto. Y esto es parte de lo que Habacuc hablaba y escribe este capítulo. Y es importante que si usted no leyó el capítulo 1 y 2, este es prácticamente el resumen que le estoy trayendo, lo lea, porque va en conjunto, va en unión a lo que es Habacuc 3, que ya es la oración del profeta, ¿verdad?, ante Jehová. Así que Habacuc, en este libro, en el capítulo, ¿verdad?, en el libro completo, pero cuando hablamos y miramos este capítulo 3, que es la oración del profeta, nosotros tenemos que entonces ir atrás a lo que dice el capítulo 1 y el capítulo 2 de Habacuc. Encontramos en este libro una protesta directa de Habacuc, y la protesta, ¿verdad?, se la hacía al mismo Dios en manera respetuosa, pero le decía: Jehová, Dios, ¿por qué es que utilizas a un pueblo más malo que Judá para castigar a la nación? Recuerdan que, pues, la nación de Judá, de Israel, era la escogida, la que Dios le había prometido la tierra prometida, ¿verdad? Y le había dado una promesa maravillosa a este pueblo. Y él le cuestiona y le dice a Dios: ¿qué pasa? ¿Por qué es que usas un pueblo tan malo para castigar a una nación que fue una nación escogida? Así que vemos cómo es que a Habacuc le tocó ministrar en momentos de grandes dificultades, de grandes crisis. Toda Judá había sido invadido, las fuerzas caldeas habían tomado todas las ciudades, y se aproximaba ahora lo que era, ¿verdad?, la deportación de las tribus de Benjamín y Judá hacia Babilonia, hacia la Gran Babilonia. Así que vemos cómo es que Habacuc comienza a reclamarle a Dios, a suplicarle: por favor, interven para detener todo esto que él estaba viendo. Así que vemos cómo es que el profeta le preocupaban ciertos asuntos. Y ven, aquí los tenemos identificados, vamos a mencionarlo. Al profeta le preocupaba la violencia que había, la iniquidad, había destrucción por doquier, había pleito, contienda, debilitamiento de la ley, había injusticia. Aquellos hombres eran injustos, crueles, había asedio del justo por el impío, distorsión de la ley. Y se dice que todas estas cosas, ¿verdad?, venían ya fuera de los caldeos, egipcios, asirios, tantos pueblos, ¿verdad?, que tomaron la ciudad de Judá. Así que esto le preocupaba mucho al profeta. Y entonces aquí es donde comienza en los versículos, si usted tiene por ahí la Biblia, en Habacuc 3:1, donde hizo oración del profeta Habacuc sobre Sijinot, y le dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de tu misericordia. Pero antes de que, ¿verdad?, de que entráramos a esos versículos, Jehová le había contestado a Habacuc aquellas oraciones y aquel reclamo que Dios le había hecho. Primero tenemos que pensar y tenemos que mirar esta lección. Los caldeos eran, ¿verdad?, una nación mala.
perversa. Pero Dios había permitido que este pueblo se, ¿verdad? Conquistara lo que era Judá, porque había sido el instrumento que Dios había utilizado para, ¿verdad?, traer juicio a la nación de Judá. ¿Y por qué? Porque la nación se había olvidado de todas las promesas que le había hecho a Jehová, se le había olvidado de todo lo que Dios había hecho por su pueblo y ahora estaban, ¿verdad?, vueltos a ídolos, a cosas pecaminosas y ya Dios, ¿verdad?, se había cansado y había traído juicio a esta nación. Así que cuando esto ocurre eh, y entra, ¿verdad? Este juicio, Habacuc estaba perplejo. ¿Por qué? Cómo es que Dios, que siendo justo, se, se valga para que los malvados castiguen a su pueblo? ¿Cómo es posible que Dios pueda hacer esto, ¿verdad? Ese era el reclamo de Habacuc. Pero amado, aquí es donde entra el mensaje que Jehová le da a él y en los versículos, en los capítulos del 1 al 2, Jehová empieza a decirle, el pueblo se ha alejado de mí, mira todo lo que hice por él, mira todo lo que lo saqué de la tierra de Egipto, cuántas cosas no he hecho por él, cuántos profetas no he usado para hablarle uno tras otro, y el pueblo se arrepiente y vuelve nuevamente y vuelve a sus malos caminos. Y esta fue la contestación que Jehová le daba a Habacuc y le decía, mira, sigue la maldad existiendo, el pueblo no hace caso, vuelve para atrás al pecado. Así que tenemos que, verdad, amados, entender que la maldad seguirá existiendo por tiempos y por años. Pero aquellos que le sirven a Dios se salvarán porque confían en Él. Así que, amado, las naciones caerán, naciones se levantarán, pero mientras estemos viviendo en este mundo, mientras estemos en estos tiempos, vamos a seguir viendo violencia, corrupción, falta de honradez. ¿Por qué? Porque la nación está alejada, hay pueblo alejado de Dios. Así que estas cosas van a seguir ocurriendo, no solamente ocurrieron en el tiempo donde Habacuc tuvo que hablar, que ministrar, ocurre en nuestros días, amados, lo que estamos viviendo es parte, ¿verdad?, de las profecías que se están cumpliendo, porque Cristo está a las puertas, pero ¿qué pasa con la humanidad? La humanidad escucha la palabra, escucha, pero amado, muchas veces le entra por un oído y le sale por el otro. Así que vemos cómo es que aún en nuestros tiempos vamos a seguir viendo violencia, vamos a seguir viendo corrupción, vamos a seguir viendo gente alejada de Dios y aún con todo lo que ocurre, donde vemos, ¿verdad?, cómo es que Dios también permite que ocurran unas cosas para que el pueblo se arrepienta, para que el pueblo se vuelva a Dios. Así que, ¿qué ocurría con Habacuc? ¿Qué le pedía a Habacuc? Y aquí es donde entramos entonces en los versículos, ¿verdad? 2, donde Habacuc le dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí, o sea que él escuchó lo que Dios, lo que Jehová le había dicho y temió no por miedo, sino que temió con respeto, con, ¿verdad? Con un corazón, con un pensamiento donde entendía que Dios, ¿verdad? Iba a tomar juicio y él pues tenía temor por todo lo que iba a ocurrir, pero le decía a Habacuc, Jehová, aunque oí tu palabra y temí, solo te pido, Señor, solo te pido que avives la obra en medio de los tiempos. Y dice, en medio de los tiempos hazla conocer y en la ira acuérdate de tu misericordia. Así que, amados, tenemos que pensar y analizar. Vamos a aplicar esto a nuestros tiempos, vamos a aplicar esto a nuestra actualidad. En medio de la crisis que vivimos, vive Jesús, en medio de la pandemia que nos ha tocado vivir, amados, en medio de tormentas, en medio de terremotos, de temblores,
Permítenos, Señor, ver tu gloria. Eso es lo que debe de estar en cada uno de nuestras mentes y nuestros corazones. Permítenos ver tu gloria, permítenos acercar a ti, permítenos tener una vida íntima contigo. Así que Habacuc no le pidió que cambiara lo que estaba ocurriendo. Habacuc no le dijo, para allá, deja todo, no. Habacuc escuchó y vio lo que Jehová le había dicho, y Habacuc entonces dijo, ¿sabes qué? No cambien los tiempos, pero en medio de la crisis permite que haya un avivamiento dentro del pueblo de Dios. Y amado, eso es lo que usted y yo debemos pedirle cada día a nuestro Señor. En medio de esta crisis, Señor, permítenos acercarnos, permítenos someternos más a ti y que tú puedas derramar un avivamiento entre el pueblo amado, y estamos viendo cómo es que se ha levantado la iglesia en medio de la crisis. La iglesia se ha levantado para llevar la palabra de poder, para llevar una palabra que restaura, para llevar una palabra que transforma, amado. Y hay en muchos que están escuchando la misma, porque cuando tú estás en momento de crisis, cuando tú estás en momento de necesidad, amados, ahí es donde necesitamos de Dios, y la gente dice, ¿cuál es la solución a mi problema? ¿Cuál es la solución a lo que estoy viviendo? Ahí es donde entra, amado, cómo es que vemos que Dios está derramando de su poder en medio de estos tiempos. Cómo es que Dios está derramando de su gloria en medio de verdad de esta pandemia. Así que el profeta le pedía misericordia a Jehová. El profeta escuchó la palabra, temió. Estaba claro de todas las cosas que podrían suceder. Y si nosotros buscamos en la palabra y vemos a hombres de Dios, mire, Adán tuvo miedo. Adán tuvo miedo porque cuando se encontró que había pecado en medio del huerto, escuchó la voz de Jehová, y dice en Génesis 3:10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Aquí es donde vemos cómo es que fue receptivo a la palabra. Así mismito fue receptivo a la voz de Jehová, ¿verdad? Habacuc, cuando él le reclama y Jehová le contesta. Isaías también, ¿saben? Pensó que moriría. Si buscamos en Isaías 6:5, dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Isaías también vio, ¿verdad? En medio de la situación en que vivía, vio a Jehová de los ejércitos. Pasó lo mismo si miramos a Pablo. ¿Recuerdan cuando Pablo tuvo que es verdad que estaba en medio de la cárcel? Dice, eh, discúlpeme, no es en medio de la cárcel, cuando Pablo le tocó, si buscamos Hechos 9:6, encontramos cómo es que Pablo le decía al Señor Jehová, medio temblando, temeroso, le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad, predica, lleva la palabra y allí te dirá lo que debes hacer. Así que, amado, vemos cómo es que en medio de los tiempos, de nuestros tiempos hoy en día, vemos cómo es que Dios también habla a nuestra vida, cómo es que Dios también nos dice qué debemos hacer en medio de lo que estamos viviendo. Dios ha puesto palabra a través, ¿verdad?, de los ministros, de aquellos que llevan el mensaje de la palabra de Dios, y vemos cómo es que Dios en medio de la crisis también habla al pueblo. Y eso fue lo que también ocurrió con Pablo cuando Pablo se encontró con el Señor, porque ustedes saben que Pablo, ¿verdad?, que era Saulo, era un perseguidor de los cristianos, y vemos cómo es que cuando ocurre aquel momento donde a través de la luz, que a través de aquel resplandor, Jehová se encontró y se encontró con Vela, con Saulo, y le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Si yo soy Jesús a quien tú persigues, y le decía, dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Así que Pablo se encontró en aquel momento, en medio de aquella crisis, en medio de escuchar la palabra del Señor, ¿verdad?, escuchó la palabra y temió, y le dijo, ok, Señor, ok, dime, ¿qué quieres que yo haga?
Y ahí es, ¿verdad?, cuando el Señor le dice que se levante, vaya a la ciudad y él le dirá lo que habría de hacer. Y luego, ¿verdad?, vemos cómo es que Saulo, en medio de su conversión, puede llevar la palabra y predica a Damasco. Así que, nada, vemos cómo es que Dios, amados, en medio de la crisis levanta para poder traer restauración a su pueblo por él a través de su palabra. Así que el profeta le pedía misericordia, el profeta había escuchado esta palabra y ya estaba claro de lo que habría de suceder en aquella ciudad. Así que cuando él escuchó la palabra, él temió, tuvo reverencia. Amados, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, debemos tener reverencia, debemos aprender a escuchar la voz. Cuando nos dirigimos al pueblo, ¿verdad? En un mensaje que Dios habla al pueblo, que Dios habla a la iglesia, esto debe producir en nosotros un temor reverencial, esto debe producir entre nosotros intimidad con Él, esto debe producir en el pueblo de Dios que Dios es quien está hablando directamente a nuestras vidas. No podemos hacernos de oídos sordos cuando Dios habla. Amigo, amado hermano que me escucha, cuando Dios habla, tenemos que entender que es Él quien está dando una palabra. Cuando Dios habla, no puede existir en nosotros ni en nuestras vidas frialdad, no puede existir indiferencia. Amado, no puede haber fiesta por ahí, jolgorio, porque cuando Dios habla y hay que tener reverencia. Amado, cuando nosotros eh, miramos este libro de Habacuc, es un libro hermoso, vemos cómo es que la obra de Dios producía un interés en su obra. Habacuc pidió que avivara la obra en medio de los tiempos. Él no oró para que lo salvara, ni pidió que preservara su vida, sino que avivara la obra en medio de aquellos tiempos. Deseó la búsqueda de Dios. Así que decidió buscar a Dios en medio de la crisis, en medio de lo que estaba ocurriendo. Eh, la obra que Dios hizo o que haría, ¿verdad? En medio de aquello que estaba ocurriendo, era para que el pueblo entendiese que después de haber, ¿verdad?, apartado de Dios y haberse vuelto a sus malos caminos, había un juicio y había, ¿verdad?, una paga, amado, ¿verdad? Cuando nosotros buscamos en la palabra, nos dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Así que en medio de todo lo que estaba ocurriendo, Habacuc le decía y le pedía a Dios, no es que cambien los tiempos, sino que a pesar de aquellos tiempos, la obra de Dios se expusiese a todo. Este, cuando nosotros pensamos y miramos lo que está ocurriendo en nuestros días, nosotros tenemos que pensar y pedirle al Señor, Señor, en medio de esta pandemia, en medio de la prueba, en medio de la tribulación, ayúdanos a permanecer fiel en medio de la crisis, aunque sabemos que verdad que ha de seguir ocurriendo, que pasará un tiempo más, que tenemos que vivir como estamos, verdad, en nuestros días, cuidándonos, eh, eh, no podernos reunir en nuestra congregación, seguirá pasando un tiempo, pero en medio de esta crisis y en medio de estos tiempos tenemos que pedirle a Dios que avive la obra en nuestra vida, que avive la obra, que no nos enfriemos, que podamos someternos más a Él, que podamos buscar cada día más de Dios. Y el profeta entonces le decía, mira Señor, esto no va a cambiar, lo entiendo, pero en medio de esta situación, ten misericordia cuando te manifieste, cuando tu ira se manifieste contra Israel, ten misericordia del pueblo, ¿verdad? No le pedía que eliminara lo que estaba ocurriendo, pero que los ayudara, ¿verdad? A llevar aquel momento. Así que Dios comienza a recordarle a Habacuc todo lo que había hecho con el pueblo de Israel,
todo lo que había hecho a través de los años, de cuántas cosas Dios los había librado, pero aún así, mira, nunca pudieron atesorar aquella palabra que Dios les daba. Ellos se arrepentían, pero volvían a sus malos caminos. Así que el Señor ya estaba, ¿verdad? Cansado de aquellas cosas que estaban ocurriendo y por eso es que hay juicio contra aquella nación. Pero si buscamos en la palabra y buscamos en los versículos de Mateo 5:18, mira lo que Dios dice a aquellos que escuchan su palabra, aquellos que están atentos a la voz de Él, que no importando, ¿verdad?, las circunstancias en las que se encuentre, si permanecen fiel a Dios, mira lo que dice Mateo 5:8. Bienaventurados son aquellos, los de limpio corazón, porque tendrán recompensa, porque ellos verán a Dios en medio de la crisis, amados, en medio de la tempestad, en medio de la turbulencia. Confía en el Señor, porque veremos a Dios, porque llegará el momento cuando Él abra las puertas de los cielos y la iglesia pueda ser arrebatada. Gloria a Jesús, la iglesia pueda ser arrebatada y podremos llegar el momento de ver a nuestro Señor. Pero mire, también la Biblia habla y dice qué pasa con aquellos que no son atentos, que no están atentos a la voz de Dios. Y dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. O sea, que en medio de lo que aquellas ciudades estaban viendo y en medio de aquellos milagros que Dios había hecho ¿verdad? Por tiempo tras tiempo, cómo es que ni aún así el pueblo se arrepentía, ¿verdad? Y cómo es que ni aún así se humillaba. Por eso es que decía, si hubiesen arrepentido en silicio y en ceniza. Así que, amado, así como Dios hace claro las bendiciones que le esperan a quienes le sirven y le son fieles, así mismito también lo hace para quienes se han apartado de Él. Así que, amados, el salmista dice en Salmo 119, 165, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Así que, amados, a pesar de la crisis, a pesar de las circunstancias que podamos vivir, Dios trae paz, amado. Dios trae paz en medio de la tribulación. Dios trae paz en medio de la pandemia. Dios trae paz en medio de la enfermedad. Dios trae paz en medio de la tribulación, en medio de la necesidad. Cuando nos acercamos a Él, amado, Dios se acerca y trae paz a su pueblo. Así que vemos cómo es que en los versículos 16, ¿verdad? Y 17 habla de cuál sería la descripción de lo que era la devastación, de lo que harían los caldeos en el campo. Cuando nosotros miramos el versículo 17 y buscamos también, ¿verdad?, en la historia, Israel subsentía, ¿verdad? Su subsistencia era a través de los sembrados. Era un país que dependía de agricultura, de los huertos, de la ganadería. Y ahora Habacuc está describiendo cómo es que cuando los caldeos invadan a Jehová, a Judá, ¿qué harían? Eliminarían los árboles, no permitirían la siembra en los campos, matarían sus rebaños, o sea, todo lo que ellos utilizaban para subsistir ya no estaría. O sea, que había momentos de necesidad, de hambruna, de sequía. ¿Por qué, verdad? Porque pues ese era el juicio que le tocaba tener porque se habían alejado de Dios. Así que Habacuc menciona y dice en el versículo 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales. Y dice el versículo 18, con todo
yo me alegraré en Jehová, y vamos a dejarlo ahí. Así que, amado, todo lo que este pueblo había sembrado, todo lo que había tomado en sus manos con esfuerzo, se perdería, pero se perdería ¿por qué? Porque Dios quería, ¿no, amado? A causa de la desobediencia, a causa de la lejanía de aquel pueblo, a pesar de que Dios había hecho tantas cosas, ¿verdad? Tendrían que pasar por esto, pero Habacuc decía, no importa, no importa lo que ocurre, Dios está en medio de su pueblo y me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Así que es una declaración de confianza lo que tiene Habacuc en los versículos 18 y 19. Comienzan con todo y eso. A pesar de todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amado, en nuestros tiempos, en medio de la crisis, de la tribulación, de la enfermedad, de esta pandemia, tenemos que meditar y decir a viva voz, yo me alegraré en Jehová, porque Él está con nosotros, Él es nuestra fortaleza, Él es el Dios de nuestra salvación, alabado sea el nombre de Jehová, aleluya. Recordemos qué ocurrió y qué suceso cuando Daniel estuvo en el foso de los leones, en medio de aquel momento difícil para Daniel, viendo leones que lo que iban a hacer, ¿verdad? Era comer todo lo que caía allí adentro. Vemos cómo es que Jehová guardó de Daniel, cómo es que Jehová guardó de él y le tapó la boca a los leones, cómo es que Pedro en medio de la cárcel pudo ver también la mano de Dios, tuvo confianza en el Señor en medio de su momento difícil. Así que tenemos que decir y leer en el versículo 19, a viva voz, amado, usted y yo léalo. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Habacuc cierra con tres cosas muy importantes. El Señor es mi fortaleza. Así que Dios le daba las fuerzas espirituales para tener paz en medio de la adversidad. Yo quiero que usted en su casa busque su Biblia y vaya conmigo a Isaías capítulo 40, versículo 29 al 31. Isaías 40 de los versículos 29 al 31 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que cuando Habacuc decía, el cual hace mis pies como de sierva, la característica de la gacela es la firmeza, la rapidez, la agilidad con que se mueve. Así que, amado, cuando nosotros miramos esto, tiene un significado espiritual, es la estabilidad y la confianza. No podemos vivir una vida cristiana dando tumbos de un lado para otro, pensando hoy me arrepiento, mañana no, camino hoy, mañana no, amado, no. Esto es de estabilidad, de confianza en Dios. Dios es la salvación y fortaleza de su pueblo. Necesitamos tener íntima relación con Dios para poder tener una confianza tan firme a pesar de las circunstancias. Amados, así que Dios les bendiga en esta mañana. Dios les guarde. Vayámonos con esta palabra poderosa, esta palabra que nos recuerda y nos afirma cómo debe ser nuestra confianza en medio de la adversidad y en medio de la crisis. Y como decía el título, fe en medio de la adversidad. La fe para encarar los contratiempos de la vida no es nuestra, no es humana, amado. Proviene de Dios cuando uno se encuentra cerca de Él. Los cristianos son identificados no en los momentos de bonanza y comodidad, sino cuando surgen las crisis. Así que, amado, en medio de esta crisis que nos ha tocado vivir en este tiempo, nuestra confianza está puesta en el Señor. Nuestra confianza está puesta en el Todopoderoso. Él es nuestra fortaleza. Así que, como decía el pensamiento central, la confianza que Dios da no es por causa de las circunstancias, sino a pesar de ella. Dios te bendiga, Dios te guarde y recuerde la lección de la semana entrante, lección estudio 22,
Dios restaura a su pueblo. Dios les bendiga y Dios les guarde.